Mi nombre es María Alejandra Barrera Peláez y voy a hablar sobre los mecanismos periféricos y centrales del dolor neuropático que desembocan en hiperalgesia o alodinia. El dolor neuropático con respecto al mecanismo periférico se resume en una serie de procesos. En primer lugar, hay una lesión o disfunción directa del sistema nervioso que involucra nervios periféricos, fibras nerviosas, ganglios y médula. El proceso inicia en el nervio lesionado y en su entorno gracias a axonopatías, desmielinización o inflamación. El mecanismo periférico habla de cuatro puntos importantes. En primer lugar está la lesión del nervio, que genera liberación de mediadores inflamatorios, dentro de ellos sustancia P, glutamato, prostaglandinas o citoquinas. Estos a su vez activan células inmunes locales como macrófagos y mastocitos. El segundo paso es generación de actividad ectópica. Quiere decir que el nervio lesionado desarrolla actividad eléctrica espontánea anormal gracias a que se abren canales de sodio, se abren canales de calcio y se disminuyen canales de potasio, empezando a generar impulsos o potenciales sin un estímulo real. Hay una sensibilización periférica y los receptores nociceptivos dañados se vuelven hiperexcitables, se disminuye el umbral de activación y hay una mayor frecuencia de impulsos, disparos o potenciales, como se pueda decir, generando una respuesta exagerada a los estímulos. Esto amplifica una señal dolorosa que entra al sistema nervioso central. Y hay cambios estructurales evidenciando que fibras que no son nociceptivas normalmente invaden zonas del ganglio dorsal o del asta dorsal de la médula, donde normalmente están las fibras de dolor. La hiperalgesia es de mecanismos periféricos. Hablamos de dolor aumentado frente a un estímulo doloroso real. Hay una sensibilización periférica, entonces estos mediadores inflamatorios reducen el umbral de los nociceptores y hacen, en resumidas cuentas, que estos estímulos que normalmente no son tan dolorosos generen una respuesta mayor. Hay una actividad ectópica también, y es que este nervio lesionado envía señales continuas que se suman al estímulo real, dentro de los cuales se puede hablar de hiperalgesia primaria o secundaria cuando se extiende este tipo de lesión y hay un aumento de los canales de calcio. La alodinia, por su parte, es un dolor generado por un estímulo que normalmente no es doloroso. Entonces, estas fibras táctiles que normalmente no deben generar dolor se conectan a esa vía pues del dolor y un estímulo inocuo que es tan sencillo como sentir o tocar alguna cosa puede desencadenar una interpretación en el cerebro como dolor. Hay una sensibilización de fibras nociceptivas y hace que el estímulo, aunque sea ligero, pues la fibra hiperexcitable lo interprete como si fuese nocivo. Y hay una actividad aberrante en el ganglio dorsal. Estas fibras se ubican en lugares donde no deberían estar y generan impulsos en respuesta a estímulos mínimos o aleatorios. El mecanismo central es un poco más extenso, consta de 5 pasos. Se habla de que el sistema nervioso central también se reorganiza y se vuelve hiperreactivo. En primer lugar, hay una desinhibición central, que es después de una lesión nerviosa, ocurre que se disminuye la liberación de GABA y la liberación de glicina, y hay una pérdida o apoptosis de interneuronas inhibitorias. Esto facilita que unas señales pequeñas se perciban como dolorosas. Hay una potenciación sináptica, que quiere decir, después de activación repetitiva de fibra C, activación de receptores de NMDA y acumulación de calcio intracelular, hacen que esos cambios, pues la neurona reaccione mucho más intensamente a estímulos que incluso son pues muy pequeños o que son menores. Hay una reorganización estructural y sináptica, y es lo que se menciona previamente, que esas fibras de tacto normalmente crecen hacia las láminas 2 y 3, donde normalmente solo deben haber nociceptores. Se crean ahí como nuevas sinapsis y esto hace que este tacto ligero active vías de dolor, generando alodinia central. Hay una activación glial y es que ante el daño nervioso se liberan mediadores como interleuquinas, factor de necrosis tumoral, entre otros, que hacen que
cuando se modifica ese gradiente como de cloro en las neuronas del asta dorsal, se conviertan señales inhibitorias en menos efectivas. Por lo tanto, hay una mayor excitabilidad, pues no hay un mecanismo que inhiba este tipo de señales de dolor. Esto se resume en amplificación central del dolor. Y hay una disminución del umbral y aumento del campo receptivo. La hiperalgesia es del mecanismo central, entonces se resume en tres pasos sencillos y es la activación exagerada de NMDA y hay una mayor respuesta al estímulo nocivo. La pérdida de la inhibición y es que las señales nociceptivas entonces no se detienen o no se frenan y continúan amplificando ese dolor. Y hay una respuesta cada vez más intensa a estímulos repetidos. La alodinia, por su parte, que como decíamos es un dolor generado por un estímulo que normalmente no es doloroso o incluso es táctil, se evidencia como una reorganización sináptica. Entonces, estas fibras hacen sinapsis con neuronas del dolor en la médula, donde no deberían estarse haciendo sinapsis entre estos dos elementos. Hay una desinhibición del asta dorsal, hay una activación glial y hay una facilitación central. Entonces, toda esta respuesta nociceptiva se generaliza incluso ante señales pues muy leves. Gracias.